¿Qué vías pueden existir para un paciente? ¿Qué tipos de tratamiento existen y cuál es el pronóstico para cada uno de ellos? Bien, el pronóstico y el tratamiento depende también en la diferenciación de los dos grandes grupos, con cardiopatía estructural o sin cardiopatía estructural. Si el paciente tiene alguna forma de cardiopatía estructural, lógicamente lo primero es tratar la causa, intentar mejorar en la medida que sea posible con el tratamiento farmacológico oportuno o adecuado su cardiopatía estructural. Probablemente eso actúe en beneficio de que el paciente tenga menos episodios de arritmia, que habrá que tratarla también aparte, pero si tratamos el problema inicial, que es su cardiopatía estructural, lo de la arritmia viene después. El subgrupo más importante y el que causa más alarma e inquietud al paciente son aquellos que no tienen cardiopatía estructural. Entonces el paciente tiene el primer episodio de fibrilación auricular, lo ve el internista o en urgencias del hospital o el médico de familia o cualquier profesional, es relativamente sencillo diagnosticarlo, simplemente hacer un electrocardiograma y posteriormente es referido al cardiólogo. Una vez que es referido al cardiólogo, el cardiólogo realiza todos los estudios pertinentes, pues mire usted, tiene usted un corazón anatómicamente, en lo que alcanzan nuestros conocimientos, estructuralmente sano. Sin embargo, tiene usted este problema. Se le explica que es un problema multifactorial, los factores que hemos estado comentando antes, porque muchos pacientes ni son hipertensos, ni son diabéticos, ni tienen el colesterol elevado, ni tienen ningún otro tipo de factor de riesgo. Otros sí, pero hay un subgrupo muy significativo, especialmente gente joven, que no tienen estos factores de riesgo y sin embargo sí tienen la arritmia. Entonces, una vez diagnosticada, lo primero que hay que hacer es generar tranquilidad y sosiego en el paciente y decirle que lo peor de esta arritmia es no saber que se tiene. Este es el asunto, porque si no se sabe que se tiene, puede tener uno consecuencias que en algunos casos pueden ser pues muy funestas para el paciente, para su familia, para la sociedad, el entorno en el que está. Pero una vez que se diagnostica la arritmia, es tranquilizar al paciente, decirle, bueno, tiene usted un problema, afortunadamente no es un problema grave que vaya a amenazar su vida, porque la fibrilación auricular no es una arritmia amenazante de vida. Hay un pequeño subgrupo en pacientes que tienen vías accesorias, pero que es otro tema que habría que abordar de otra manera, pero en la inmensa mayoría de los casos la fibrilación auricular genera una enorme alarma, incluso puede generar insuficiencia cardíaca que se perpetúa, o isquemia miocárdica si el paciente tiene alguna forma de enfermedad coronaria subyacente, porque late el corazón a 180, 190, 200 impulsos por minuto y de forma arrítmica, generan unas diástoles cortas que disminuye la perfusión coronaria y el paciente puede tener algún problema secundario, ¿no? Entonces, una vez tranquilizado el paciente, decirle cuáles son las opciones del tratamiento. La pauta general admitida cuando un paciente tiene un primer episodio de fibrilación auricular es ver cuál es el comportamiento de su arritmia. Generalmente no tratamos nunca un primer episodio de fibrilación auricular. Iniciamos un periodo de observación y de monitorización continua al paciente, en el que el paciente está en contacto con nosotros y con seguimiento de Holter periódicos y básicamente clínicos. Y vamos a ver cuál es la periodicidad de aparición de su arritmia, porque un paciente puede tener un episodio de fibrilación auricular de forma puntual. Por ejemplo, y voy a hacer un pequeño inciso aquí, hay dos tipos de fibrilación auricular. Una es vagalmente mediada. Existe un subgrupo de fibrilación auricular que incide mucho en gente joven. Uno que se conoce con el nombre de Holiday Heart, está descrito así en la literatura, corazón festivo, corazón de fines de semana, que está directamente relacionado con intoxicación etílica. El alcohol es tremendamente tóxico, es un tóxico miocárdico muy importante y en una sobrecarga aguda se puede producir esa arritmia u otras, pero en este caso estamos hablando de fibrilación auricular. Eso es un subgrupo aparte y no está relacionado directamente con el sustrato que estamos hablando, potencial de las venas pulmonares y demás. Es efecto tóxico puro sobre la aurícula. Lo mismo que la fibrilación auricular en intoxicación cocaínica. La cocaína también es extraordinariamente tóxica, no solo sobre todo el miocardio, sobre el organismo en general, cerebro también y arterias coronarias. Esos son dos subgrupos aparte. Luego existe otro pequeño subgrupo, que es la fibrilación auricular vagalmente mediada, que sí guarda relación también con el sustrato anatómico, que estamos hablando de las venas pulmonares, y con la influencia del sistema nervioso autónomo.
Decía que el sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso visceral, el sistema nervioso de las emociones, el sistema nervioso que nosotros no podemos controlar, simpático y parasimpático, que ejerce un mecanismo de acción importantísimo en el mantenimiento de toda nuestra integridad corporal. Como he dicho en otras ocasiones, para mantener nuestra integridad corporal es necesario que, además de estar sano y no tener ninguna enfermedad orgánica, estructural, exista un equilibrio matemáticamente exacto, milimétricamente perfecto entre el tono del simpático y del parasimpático, de forma tal que una respuesta que requiera la liberación de 1 miligramo de adrenalina se contrabalancee con 1 miligramo de acetilcolina. En determinadas circunstancias, por ejemplo, distensión abdominal brusca después de una comida copiosa, algunos pacientes predispuestos y que tienen el sustrato anatómico en sus venas pulmonares, se produce un desbalance simpático-parasimpático y después de comer con esa distensión abdominal entran en fibrilación auricular. Es lo que se conoce con el nombre de fibrilación auricular vagalmente mediada, que también ocurre, por ejemplo, tras un intenso dolor cólico o del tipo que sea, o en los deportistas en el momento que en el pico máximo de ejercicio paran bruscamente de hacer ejercicio, es decir, no hacen un periodo de enfriamiento progresivo y en ese momento están con unos niveles de adrenalina muy elevados, con un tono simpático muy elevado y al parar bruscamente se produce una enorme descompensación simpático-parasimpático que actúa sobre las venas pulmonares y produce fibrilación auricular. Pero ese tipo de arritmias realmente que está describiendo no son un peligro para la vida, simplemente ocurren en un momento dado por culpa de un poco del estilo de vida o un momento muy puntual, ¿no? Realmente no son arritmias que se pueden considerar importantes para que se trate de una manera con medicamentos o con algún tipo de procedimiento quirúrgico, ¿correcto? Sí, es decir, ante una fibrilación auricular inicial, como le decía antes, cuando un paciente presenta un primer episodio, nunca lo tratamos, no nosotros, o sea, es la pauta admitida generalmente en el mundo, ¿no? Iniciamos un periodo de observación para ver el comportamiento de su arritmia. Es decir, un paciente que tiene un primer episodio vagalmente mediada o por una intoxicación etílica, cocaínica sería diferente, pero bueno, en cualquier caso también vale, iniciamos un periodo de seguimiento para ver el comportamiento de su arritmia. Le aconsejamos al paciente para eliminar los posibles factores de riesgo desencadenantes y vemos qué es lo que ocurre, porque puede ocurrir que el paciente no vuelva a tener otro episodio hasta los próximos años de su vida, o puede ocurrir que lo tenga nada más salir del hospital y llegar a su casa y encontrarse con un problema, con un disgusto familiar o personal o económico, en fin, o lo que sea, que le produce un desbalance autonómico y vuelva a entrar en fibrilación auricular. Pero dicho esto, una vez que se quitan esos factores externos o moduladores claros desencadenantes de esta arritmia, cuando un paciente viene a la consulta y presenta un primer episodio de fibrilación auricular en el que no hay un factor claro desencadenante, sabemos casi de forma invariable que va a tener más. E iniciamos un periodo de observación para ver cuál es la cadencia. Al segundo o tercer episodio nosotros hacemos pautas no solo de conducta y de comportamiento, sino iniciamos tratamiento, porque sabemos que ese paciente va a tener más episodios. Es más, sabemos ya desde el año, creo que fue 1995, cuando un autor británico, Wilhoff, creo recordar, publicó en Circulation: Atrial fibrillation begets atrial fibrillation, es decir, la fibrilación auricular genera más fibrilación auricular. Eso es incuestionable y está perfectamente demostrado. En el momento que la aurícula hace esto, se inicia un proceso de readaptación a la nueva situación que se conoce con el nombre de remodelado. El remodelado es anatómico, la aurícula se empieza a dilatar, eléctrico, bioquímico y hormonal. Lamentablemente, el único acceso que tenemos nosotros es al remodelado anatómico, haciendo un ecocardiograma y viendo si la aurícula está dilatada o no. Pero el remodelado eléctrico, bioquímico y hormonal, que es muy importante, se inicia desde el crítico instante en el que se produce el primer episodio de fibrilación auricular. Por eso sabemos que la fibrilación auricular, el devenir de esta arritmia es paroxística, que es aquella que dura menos de 24 horas y desaparece espontáneamente, persistente de corta duración, que dura más o menos una semana, el paciente pide ayuda, acude a urgencias de un hospital, le inyectan un fármaco antiarrítmico apropiado, revierte la fibrilación auricular y pasa a ritmo sinusal,
y luego ya la fibrilación auricular persistente, en el que la aurícula está ya muy remodelada y se queda permanentemente en fibrilación auricular. El enfoque y el tratamiento de estas tres formas de manifestarse la arritmia es completamente diferente, y también el pronóstico, el futuro y las posibilidades de curación cuando se intenta abordar el problema en términos curativos, no en términos paliativos con fármacos. Cuando se intenta abordar el problema en términos paliativos, contra antes se coja, mejor. Decía en un foro como este y en otras ocasiones, y en los congresos también, que la fibrilación auricular, como casi todas las enfermedades, hay que cogerlas en estadios iniciales. Es un poco como el cáncer, estadio 0 y 1 tiene muchas más posibilidades antes, digamos, de que se haya extendido que en estadios posteriores. Los pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística, su aurícula no está dilatada, por lo menos macroscópicamente no tenemos muchos datos de remodelado, al menos en nuestra experiencia, con un seguimiento ya 7 años que llevamos haciendo criablación de venas pulmonares, tienen un 90% de posibilidades de curarse. Curarse significa no anticoagulantes, el Sintrom es el más conocido, pero hay otros muchos anticoagulantes orales, el Sintrom es un dicumarínico, no fármacos antiarrítmicos, no nada, ritmo sinusal y vida normal. Eso es curación. Lo otro es más o menos mejoría, o en fin, aliviar los síntomas o tener menos episodios. Pero desciende drásticamente, es decir, de tratar a un paciente con fibrilación auricular paroxística, cogerlo en estadios iniciales, con una curación, como tenemos nosotros ahora demostrado, va a salir ahora el trabajo en el Unilateral Fibrillation, que lo vamos a presentar el próximo día 18 en el Congreso Internacional de Arritmias en Venecia. Ahí presentamos la serie nuestra de 7 años de seguimiento, 90% de pacientes en ritmo sinusal, 114 pacientes, que es una muestra muy significativa, con el seguimiento hasta ahora mismo más largo descrito en la literatura, seguimiento de 7 años, no hay un seguimiento más largo descrito en la literatura en el momento actual, y son 80, para ser exactos, son 87.5% de pacientes, ritmo sinusal, no recurrencia de arritmia, no fármacos. Y presentamos también en este mismo foro internacional, el próximo día 18 de octubre, en Venecia, la primera serie a 2 años y medio de fibrilación auricular persistente. Es completamente diferente. No es bastante esperanzador, es decir, uno puede decir 46% de pacientes a 2 años y medio en ritmo sinusal es poco. No es poco. Estamos hablando de pacientes con fibrilación auricular persistente y aurículas dilatadas, conocidos entre 2 y 11 años de evolución. Pacientes que llevan hasta 11 años en fibrilación auricular y un 46% tras desconectar eléctricamente las venas pulmonares de la aurícula izquierda están en ritmo sinusal. Pero es más, dentro de esos, si a aquellos que pasaron a ritmo sinusal le damos fármacos antiarrítmicos, hasta un 69%, esto es un trabajo que vamos a presentar ahora y que sale recogido en el Journal Atrial Fibrillation, hasta un 69% mantienen ritmo sinusal en 2 años y medio. De manera que el mensaje, en respuesta a su pregunta, es que la fibrilación auricular es tratable e incluso curable. Para que sea curable o potencialmente curable hay que cogerla en los primeros estadios. Ahora bien, seguro que me va a hacer usted la pregunta de qué pasa con los pacientes que no se quieren operar, porque claro, es lógico, porque de alguna manera someterse a una intervención que no es baladí, es una intervención muy importante, significativa, vamos, es muy importante, tiene, en fin, sus indicaciones, sus contraindicaciones, sus riesgos y sus beneficios, pero es una intervención importante. Tenemos que atravesar el tabique interauricular, pasar al lado izquierdo del corazón, es el lado arterial, en fin, es una intervención importante. Pero bueno, haciéndolo bien, pues se tienen buenos resultados, ¿no? Entonces hay muchos pacientes, o algunos pacientes, no quieren operarse, o bien porque le da miedo la intervención, o porque probablemente, como lo vemos nosotros en la consulta, no están bien asesorados o no están bien informados. Pero en fin, la opción es libre y hay algunos que no quieren operarse.